hermanos, buenas noches, les saludo en el nombre del Señor, amén. Ya siendo la hora para empezar el servicio de hoy, pues primeramente vamos presentarnos ante el Señor y para eso nos vamos a poner de pie, amén. Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos das una vez más, Señor, esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor, para alabarte, para glorificarte, mi Dios amado. Oh bendito Padre, por tu gracia, Señor, estamos en este lugar, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar en este lugar. Señor, oh Dios, tú, Señor, nos guías, Padre Santo, Padre, para llenarnos de tu presencia, Señor, para llenarnos de tu palabra, mi Dios amado. Oh Señor, para restaurarnos también, Señor. Oh, tu palabra, Señor, cada día, Señor, nos alimenta, mi Dios amado. Sabemos que sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Sin ti, Señor, no podemos dar nuestros pasos, Señor, oh Dios. En ti siempre, cada día, estamos confiando, Señor. Pero también, Señor, te pedimos perdón en esta hora, Señor, si en algo te hemos ofendido, Señor. Si en algo hemos faltado, Padre Santo, te pedimos perdón y límpianos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Limpia todo nuestro ser, Señor, para que nosotros, Padre amado, podamos llenarnos de tu presencia, Señor. Oh, bendito Dios. Señor, apresura también, Padre, los pasos de aquellos hermanos que todavía no han llegado, Señor. Oh Dios, prepara también los corazones, Señor, de aquellos hermanos que están escuchando la palabra de Dios, Señor. Oh Dios, que tu palabra pueda llegar a esos corazones, Señor, y pueda ser transformado, Señor, oh Dios. Gracias, bendito Dios. Señor, lo ponemos, Padre, este servicio, Señor, en tu nombre, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con los himnos, amén. Para eso vamos a invitar a la hermana Abigail, que nos va a dirigir, amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestros seminarios en la página 119. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Amén. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando con él mi carácter, canto con gozo a mi buen Redentor. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro, la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de aquel que te guía cuando el maligno me quiere tentar. Jesús, que es mi fuente, puedo con gozo su nombre exalzar. Y cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, pureza y verdad, viendo hacia él por el don de la gracia. Voy al descanso, gloriosa ciudad. Y cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz.
Amén. Como dice el himno, cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Amén. Todos los que estamos en el camino del Señor sabemos que es hermoso estar siempre en la presencia del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo 25. Vamos a leer del 1 hasta el 13, amén. La parábola de las 10 vírgenes. Amén. La palabra de Dios dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. El esposo representa a Cristo, como sabemos, amados hermanos, y la palabra está bien clara, que seamos como esas 5 vírgenes, siempre velando, porque no sabemos ni en qué momento ni a qué hora el Señor va a venir, y para no quedarnos afuera como las insensatas, amados hermanos. Amén. Bien, vamos a invitar al Ministerio de Alabanza, que nos va a dirigir. Amén. Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? Estamos gozosos de poder venir aquí a la casa de Dios, a poder alabarle a nuestro Dios Todopoderoso. Así como en la mañana le alabábamos, le adorábamos, y Él estaba aquí presente con nosotros. Y de igual manera en esta noche, Él está aquí presente con nosotros. Y Él quiere que ingresemos a su presencia. Y aún así para poder también habitar ahí en su presencia y aún escuchar lo que Él nos quiere decir el día de hoy. Amén. Así que vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso y aún a recordar de qué es lo que hizo Él en aquella cruz, que dio su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Él es gracia sublime. Su amor es perfecto. Su amor nunca falla. Amén. Vamos, hermanos, alábele con todo su corazón, porque Él está en medio de la alabanza. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, dile: gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, Jesús, cargaste tú mi cruz. Tu vida
ha hecho todo por nosotros. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida diste allí. Y ahora libre Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias por lo que hiciste en mí, Jesús. Tú eres digno, Padre. Y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Vamos, digno es el Cordero. Oh, vamos a decirle gracias sublime. Gracias sublime Jesús. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste en mí. Oh, amén. Gracias, Jesús. Dile gracias, Jesús, por todo lo que hiciste en aquella cruz. Y ahora eres tú el que gobierna aquí en este lugar. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios porque Él es el Rey de Reyes. Él es el que reina en nuestros corazones y en esta vida que tenemos aquí. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Amén. Gracias, Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes, Padre. No hay nadie más como tú. Vamos en este momento, alábale con tus palabras, porque Él está aquí en este lugar. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores aquí en nuestro corazón. Gracias, Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes y a ti te adoramos, Señor. A ti, Señor, proclamamos y levantamos nuestras manos, Señor Jesús. Vamos, iglesia, cántale con todo tu corazón. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en
eres el camino y la verdad, Jesús. Y a ti te adoramos, Señor. Rey de reyes, te adoramos. Tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano. Tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Sí, Señor, tú eres el camino y la verdad. Tú eres el Rey de reyes de nosotros, Señor. Gracias, Señor, y nada nos va a detener, Jesús. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Jamás nadie jamás, y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Él es el Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad, y Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad, y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío. Y eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Oh, para siempre tú reinarás, Jesús. Para siempre, Señor Jesús, tú vas a reinar. Tú eres el que reina en este lugar, Jesús. Tú eres el que reina en este lugar, Jesús. A ti es a quien venimos, Señor, y exaltamos, Padre Santo. A ti te adoramos, Señor. Tú estás aquí en este lugar, Señor. Y somos hechos hijos tuyos, Señor. Antes éramos esclavos. Antes estábamos, Señor, en la esclavitud. Pero ahora somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, y todo es por tu gracia. Todo es porque tú has dado en aquella cruz tu vida, Jesús. Tú nos has salvado de la muerte eterna, y nos has dado vida en abundancia, vida eterna, Jesús. Y por eso en esta noche te adoramos a ti, y vamos a cantar con todo nuestro corazón que ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de la enfermedad, ya no somos esclavos de nada, porque Dios nos ha hecho libres. Amén, iglesia. Así que vamos, cántale con todo tu corazón en esta noche. Cántale, cántale a Dios, porque Él está aquí en este lugar. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu
tu amor y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Y desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Vamos de la iglesia. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Vamos a decirle una vez más. Y ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. De Dios, sí, Señor. Somos tus hijos ahora, Padre. Y todo es por tu gracia, todo es por tu amor, Señor. Y estoy rodeado y por los brazos del Padre. Y estoy rodeado por canciones de libertad, de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas y cantaré, sí, Señor, libre. Y vamos, hermano, adórale en esta noche, porque tú eres hijo, ya no eres esclavo. Él abrió el mar para que nosotros podamos caminar. Él abrió una puerta para que nosotros podamos entrar en Él. Vamos, adórale con todo tu corazón. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Vamos una vez más, dile que Él abrió el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy tu hijo, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Señor.
Tú eres nuestro Padre, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor. Tú nos amas tanto, Señor. Solo sabemos cuánto tú nos amas, Señor. Y tú eres nuestro Padre, quien da todo por nosotros, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Sí, Señor. Somos tus hijos, Señor, y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Oh, gracias, Jesús. Somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos tuyos, Señor. Ya no somos esclavos del temor, Señor. Ya no somos esclavos, Señor, de la enfermedad. Ya no somos esclavos, Señor, de la depresión. Ya no somos esclavos, Señor, de la angustia. Ya no somos esclavos, Padre, porque ahora somos hijos tuyos y tú nos haces libres, Señor. Tú nos haces libres, Señor. Oh, Jesús, tú nos has hecho libres, Jesús. Somos libres en ti, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno. Tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor. No tenemos nada que ofrecerte, solo nuestro corazón rendido delante de tu presencia en esta noche, Señor. No tenemos nada más que ofrecerte, Padre, solamente nuestro corazón. Es a ti a quien venimos, es a ti a quien buscamos, Señor, cada día. Y no nos vamos a cansar porque necesitamos de ti, Señor. No nos vamos a cansar, Señor, aunque la gente nos diga que estamos locos, aunque la gente pueda decir mil cosas de nosotros, Dios, pero no nos vamos a cansar, Padre, porque es a ti a quien buscamos, a un Dios eterno, a un Dios que nos ama, Señor. Gracias, Señor. Y en esta noche vamos a cantarle que no tenemos nada que ofrecerle, solo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Vamos, iglesia. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, y solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore, nada, Señor. Y nada que me apasione más. Y solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno y digno eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Vamos. Y no tengo nada para ofrecer, nada, Señor, y nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez, y no hay nada, y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar, Señor. Oh, me inclino ante ti, me inclino ante ti. Y Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Y digno eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, digno. Y tú eres digno eternamente digno, impresionante digno. Y solo ante ti yo me inclino. Yo me inclino a ti, Señor. Tú eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Porque tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Jesús. No tengo nada, Señor, que ofrecerte. No tengo nada, Señor, que ofrecerte. Solo mi corazón en esta noche. Solo mi corazón y mi vida dispuesta, Señor, para que tú puedas hablarme, Señor, para que tú puedas guiarme en dónde debo ir, Señor, qué camino, Señor. Solamente a ti vengo a inclinarme, Señor. Oh, tú eres digno eternamente digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, tú eres digno eternamente digno, impresionante digno. Y solo ante ti yo me inclino. Vamos una vez más de la iglesia. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno eternamente
Vamos, dile gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque me has hecho tu hijo. Gracias porque me has traído a este lugar. Gracias por rescatarme. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. No hay nadie más como tú. Tú eres precioso, Dios. Gracias, Señor. Vamos, levanta tus manos, iglesia, y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno, Él es santo, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señor. Amén, Señor. Vamos a glorificar el nombre de Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Dale fuertes palmas a Dios. Amén. Amados hermanos, pueden tomar asiento. Amén. Como dice la adoración, ¿no? Como decimos al Señor, no tengo nada más que darte, más que el corazón, un corazón limpio, amén, un corazón como que pueda agradar al Señor, amén. Bien, hermanos, en esta hora ya hemos preparado nuestro corazón, ya estamos más sensibles. Con ese mismo gozo, así como hemos alabado al Señor, también podamos prestar atención a la palabra de Dios que Dios nos quiere hablar en esta noche. Amén. Vamos a invitar al pastor Félix, que nos va a traer la palabra. Gloria al Señor. Gracias y muy buenas noches, pastores, pastora, mis hermanas y hermanos, les saludo en el amor del Señor. Amén. Para mí es un gozo y un privilegio de compartir la bendita palabra del Señor. Que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas, sea motivo de fortaleza para cada uno de nosotros. Y bueno, les invito y bueno, saludo a cada uno de los que estamos presentes y como también los que están a través de las redes sociales. Muchas bendiciones, que el Señor le bendiga. Y bueno, hay algo que el Señor quiere ministrarnos esta noche. No soy yo, sea el Espíritu Santo, sea Dios mismo hablándonos a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, ahí sentaditos les invito a que abran su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Muchas veces hemos dado lectura a estos versículos, pero de cada versículo pudiéramos sacar una infinidad de mensajes. Hay mucho que aprender de la palabra del Señor. Y en cada uno de ellos, hay veces nos habla de acuerdo a nuestra situación, de acuerdo a nuestro tiempo, nuestro momento. Hay cosas que siempre tenemos que extraer mucho de la bendita palabra. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Voy a dar lectura estos dos versículos y dice la palabra lo siguiente. No, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ahí inclinamos nuestro rostro. Bendito Padre, gracias por esta noche que nos permite estar reunidos en este lugar, Señor, donde venimos a adorarte, alabar y glorificar tu nombre. Pero también venimos porque necesitamos que seas ministrando nuestras vidas. Señor, en cada uno de nosotros tú conoces, Señor, hay veces hay vacíos en el cual solamente tú puedes llenarlo. Señor, hay preocupaciones, solamente tú que puedes darnos esa paz, esa tranquilidad. Oh Dios de la gloria. Pero tú, Señor, a través de tu bendita palabra nos instas, nos motivas que nosotros tenemos que ir avanzando, prosiguiendo a la meta para alcanzar aquel premio, Señor, que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Estoy tomando la última parte del versículo 14 como para ponerle título. Prosigo la meta para alcanzar un premio. O si no, también avanzando a la meta para alcanzar un premio.
Entonces, en estos versículos, bueno, en la vida diaria siempre nosotros estamos inmersos en algo que alcanzar, que lograr. Todos los días es parte de nuestras vidas, en el cual siempre estamos movilizándonos, haciendo algo, porque necesitamos lograr algo interesante, importante para nuestras vidas. No podemos quedarnos detenidos, estáticos. Siempre tenemos que ir avanzando. Entonces, no podemos quedarnos en el lugar que estamos. Y como iglesia, como cristianos, de la misma manera, siempre estamos nosotros preocupados en ir avanzando para alcanzar algo. Entonces, los estudiantes, bueno, siempre están inmersos cada día estudiando para alcanzar un título, para lograr algo interesante para sus vidas. Los que estamos inmersos en el trabajo de la misma manera, siempre preocupados para alcanzar un rédito mejor, ya sea en la empresa, en negocios, donde quiera nos desenvolvamos, pero siempre estamos inmersos en hacer algo para alcanzar algo. Entonces, la vida cristiana en sí es una carrera en la cual estamos nosotros corriendo todos los días. No hay un día donde no podamos correr. Si no corremos, no avanzamos, nos quedamos estáticos y no vamos a avanzar. Necesitamos seguir avanzando todos los días de nuestra vida. Y de repente algunos pueden haber avanzado por ahí de repente 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10 años, no sé cuánto estamos en esta carrera. Y recuerdo bastante los tiempos de la pandemia. Hubo un primo de mi esposa, bueno, que le habíamos hablado en algunas ocasiones de la palabra, pero él no quería todavía entregarse al Señor, pero la mamá sí, era creyente, cristiana, sus hermanas también, pero él como que se resistía. Y justamente me comunican que él estaba en UCI, en el hospital internado. Y estando en UCI internado, me dieron el teléfono y le llamé por teléfono. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que estás internado. Y sí, me dice, estoy con dificultad, que ya no puedo respirar bien. Y le hablé de la palabra y le dije, mira, este es el tiempo donde Dios te quiere brindar algo tan interesante para tu vida. ¿No quieres entregar tu vida? Muchas veces te hemos hablado y donde siempre a veces has querido resistir, pero este es el tiempo donde tú quieras tener un encuentro con el Señor. Y él me dijo, sí, me dijo, quiero entregar mi vida al Señor. Y por teléfono le hice la oración de fe. Repitió la oración de fe y se notaba que lo hacía con tanta emoción, inclusive se notaba que lloraba. Y se entregó al Señor. ¿A qué quiero ir? Eso fue como a las 4 de la tarde y en la noche me comunicaron que había fallecido. No pasó ni 2 horas de repente y después falleció. Este primo estuvo corriendo de repente apenas 2 horas y llegó a alcanzar el premio. Llegó a la meta. Llegó a lo que como Dios mismo como quiere que nadie se pierda. Y yo me gocé, me alegré y dije, ser parte de la salvación de esta persona es una alegría, un gozo. El ser un instrumento para que llegue a la meta, al premio del supremo llamamiento. Llegó a alcanzar ese premio. Pero ¿qué quiero ir? Que de repente otros estuvieran meses, años, como en mi caso, nuestros pastores, tenemos ya más de 50 años corriendo y seguimos corriendo. Y en este caminar vamos a encontrar diferentes dificultades. Y va a haber momentos de desánimo que tenemos que sudar, dificultades hay en la vida. No sabemos hasta cuándo seguiremos corriendo. Pero unos, como dije, no corrió ni un día y alcanzó el premio, llegó a la meta. ¿Qué quiero decirles? En esto nosotros tenemos que persistir. Queremos alcanzar ese premio, queremos llegar a la meta. Como todo corredor, hay sudor, hay cansancio, hay diferentes dificultades. Muchas veces le he dicho, yo he sido corredor de maratón cuando era joven en mi centro de trabajo. No es fácil correr 10, 20 kilómetros. Entonces, ahí se sude y hay veces da ganas de abandonar. En esta carrera de la vida cristiana, hay veces muchos se desaniman, se desalientan.
Y a veces vemos con pena, otros que estaban corriendo con nosotros ya no están. Abandonaron la carrera. ¿Cómo quisiéramos que continuaran en esta carrera? Y de repente tú mismo puedes observar de repente en tus amistades y amigos que estaban corriendo la carrera cristiana, ya no lo ves en este lugar. Una gran preocupación, una gran tristeza. Y en esta carrera implica persistencia, que tenemos que persistir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiero tocar esta noche? Que estoy titulando, como le dije, prosiguiendo la meta para alcanzar el premio de sufrimiento. ¿Cómo vamos a proseguir? ¿Cómo vamos a avanzar para alcanzar ese premio? Encontramos ahí en el versículo 13. La primera cosa que nosotros tenemos, cómo ir avanzando, olvidando lo que queda atrás. El versículo 13, la segunda parte dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Repita conmigo, olvidando lo que queda atrás. No se escucha. Olvidando lo que queda atrás. Gloria al Señor. Siempre, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Filipenses, él lo escribe aproximadamente entre 25 a 30 años después de la muerte de Jesús, muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Había pasado muchos años y esta carta, Filipos quedaba en Europa, fue la primera iglesia en Europa que él llega a fundar en su segundo viaje misionero. Al entrar en su primer viaje misionero lo hizo solamente en Asia Menor. Y de repente, para información de ustedes, las iglesias que se fundó en Asia Menor es lo que hoy llamamos Turquía. Las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, justamente quedan en Turquía. Y esto me llamaba la atención y yo sé que todos estamos enterados que había sucedido estos meses atrás en Turquía. Un gran terremoto que devastó muchos pueblos, muchas casas, muchos muertos. Y yo me ponía a meditar y a describir más sobre Turquía. Y en Turquía se había levantado, una iglesia había floreciente, en los tiempos del apóstol Pablo. Y esas 7 iglesias que menciona el Apocalipsis justamente está en Turquía, lo que es hoy en día Turquía. Y de Turquía muchas veces nosotros nos informamos, ¿no? Nos informamos que en Turquía, sabemos que ahí, y estuve averiguando sobre Turquía, ¿sabe cuántos cristianos hay en Turquía? Apenas el 0.5%, ni siquiera 1%. Y ahí la iglesia menciona el Apocalipsis, iglesias referentes. El 98.5% son musulmanes. Pero sin embargo, en este lugar, los tiempos del apóstol Pablo, hubo iglesias muy florecientes. Y de repente, como esto, una gran preocupación para seguir clamando por esas iglesias que están en Turquía. Bueno, para información, entonces, esa iglesia de Filipos fue la primera iglesia que estuvo en Europa. Entonces ahí cuando el apóstol Pablo recibió, cuando estaba en su segundo viaje misionero, andando justamente por el Asia Menor, donde va a recibir un mandato del Espíritu Santo, le dijo, Pablito, pásate a Macedonia, porque allá te necesito. Y Macedonia está allá en Europa. Y justamente Pablo va a ir a Macedonia y la primera iglesia que va a fundar en Macedonia va a ser la iglesia de Filipos. Y ahí... Entonces, él preocupado lo que estaba pasando con los hermanos de Filipos. ¿Qué estaba pasando? Seguro que había mucha preocupación en Pablo. Y Pablo le va a empezar a animar. Y esto también es palabra para nosotros. Pablo le estaba diciendo, hijitos, hermanos, papás, hijos, ánimo. Ya no estén mirando las cosas pasadas. Es muy posible que había una gran persecución en ese lugar. En ese lugar había, de repente para muchos hubo decepciones, tristeza, incomprensiones. Pero Pablo le estaba animando a la iglesia, le estaba diciendo, olvídense lo que queda atrás, olvídense del pasado. Y esto es parte del hombre que hay veces que todavía suele tomar su pasado. El pasado todavía como que lo hace algo presente todavía para uno.
Y como está ligado todavía a ese pasado, para nosotros tenemos que seguir prosiguiendo la meta, dejando el pasado, olvidándonos el pasado. Somos nosotros o es el hombre que hay veces ya somos redimidos, somos salvados por la sangre de Cristo, pero que como que todavía traemos a nuestras vidas todavía ese pasado, como que el pecado todavía persiste en uno. ¿Qué dice la palabra del Señor en Corintios? 2 Corintios 5:17. Dice la palabra 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron, el pasado está pasado. ¿Qué situaciones hayamos pasado durante este tiempo que ha pasado? El pasado no debemos traerlo a nuestro presente. Y cuando traemos el pasado a nuestro presente es donde nos ata y no nos permite seguir avanzando. El pasado es el pasado. Hay cosas que tenemos que dejar el pasado. Y es más, Dios mismo dice la palabra que Él olvida todo nuestro pasado, nuestro pecado. Y como dije muchas veces, somos nosotros los que extraemos a nuestro presente. Y es más todavía, cuando hablamos ahí en la palabra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, muy conocido este versículo, nos dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, en referencia a la misericordia, al amor, la gracia de Dios. Nuevas son cada mañana, dice la palabra. Pero a veces ese nuevo no le damos lugar porque hay un pasado que todavía estamos cargando, una mochila muy pesada, donde todavía hay de repente resentimientos. Hay que cosas en nuestras vidas, falta de perdón, donde puede haber celo, pudiera haber cuantas cosas en nuestras vidas y lo estamos cargando esa mochila todavía y no nos permite avanzar como Dios quisiera que avancemos. Tenemos que dejar ese pasado para nosotros seguir avanzando. Dios como quisiera usar mucho más nuestra vida, pero hay veces nosotros somos los que no le permitimos porque todavía hay un pasado en nuestras vidas, que no le dejamos que esas nuevas cosas Él llene nuestras vidas, porque todavía hay eso. Como iglesia, nosotros estamos siempre con el anhelo, deseo de dejar ese pasado. ¿Cuántos dicen amén? Sí, queremos avanzar. ¿Qué más nos dice la palabra? Donde nosotros, yo sé que en todo este tiempo, nosotros hayamos podido equivocarnos, poder tener muchos errores, equivocaciones en nuestras vidas, pero todo aquello dejemos que sea parte del pasado y no de nuestro presente. Que nuestro presente vivamos siempre en esa plena comunión con el Señor, donde podamos avanzar constantemente. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos sacar de estos versículos que hemos dado lectura? La primera cosa que hemos visto para seguir avanzando es olvidándonos lo que queda atrás, olvidándonos ese pasado. La segunda cosa que nosotros necesitamos para seguir avanzando hacia el premio, para alcanzar la meta y lograr ese premio, es que nosotros tenemos que extendernos hacia adelante. Dice el versículo 14, el versículo 13, que llega a la última parte, dice la palabra, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El extenderse, yo sacaba alguna referencia. ¿Qué significa extenderse? Es aumentar, crecer, alargar, romper, derribar, dice multiplicar, rebosar, destruir. Nosotros para llegar a la meta tenemos que extendernos. Un corredor no se queda estático, tiene que extenderse. Poner un paso hacia adelante, poner el cuerpo hacia adelante, el peso tiene que poner hacia adelante, si no, ¿cómo va a correr? Porque en esa posición estática no va a poder correr. En la vida cristiana nosotros necesitamos también extendernos, dar todo el esfuerzo de nosotros. Muchas veces todavía hay cosas que no nos permite extendernos para seguir avanzando. Queremos alcanzar la meta, queremos llegar a la meta, queremos alcanzar un premio. Tenemos que nosotros extendernos y para eso hay que derribar muchas cosas hay veces.
Tenemos que destruir muchas cosas para llegar, porque una carrera no es tan fácil. Tenemos que a veces sortear piedras, tenemos que sortear alturas, cerros y otras cosas. Y en la vida cristiana el enemigo nos pone diferentes situaciones que a veces no nos permite seguir avanzando como deberíamos hacerlo. Pero nosotros tenemos al lado nuestro el Espíritu Santo, el poder de Dios para seguir avanzando. A veces como que quisiéramos cansarnos, pero en Él sí vamos a poder. Tenemos que seguir avanzando. Y si no avanzamos, no estamos dando un paso hacia adelante, vamos a estar en lo mismo. Dios no ha querido que estemos la iglesia en un solo lugar. Tenemos que seguir avanzando en muchas cosas, en muchas áreas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y talentos. Y tenemos que ir usando esos dones, esos ministerios y talentos para seguir avanzando. No tengamos, a veces se nos pueda presentar algunos temores, pero tenemos que seguir avanzando. Y esto me hace recordar bastante sobre David. Un jovencito que estaba en el campo como pastor. ¿Quién podría dar algo por él? Ni siquiera sus hermanos ni su padre. Pero él tuvo que derribar, tuvo que extenderse, derribar miedo, temor para vencer a un gigante como Goliat. Seguro que él diría: yo me extiendo para derribar este gigante. Yo me extiendo porque quiero glorificar, que Dios se glorifique en mi vida y hacerle ver que este incircunciso Goliat, entonces él no va a venir a ofender al pueblo de Dios. Nosotros necesitamos extendernos para derribar gigantes. ¿Qué gigante pudiéramos tener en nuestras vidas? Hay diferentes gigantes de repente. ¿Qué miedo, qué temores? Hay temores que a veces no nos permite avanzar. No sé, yo sé que muchos hemos leído o hemos escuchado sobre este pasaje, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, cuando subieron a la barca. Jesús se puso a descansar, vino la tormenta, como que las olas empezaban a querer hacer zozobrar la barca. Y en medio de esas olas, los discípulos con miedo y temor. De los 12 discípulos, solamente uno perdió el temor y pudo salir a caminar sobre las aguas. 11 tuvieron miedo. 11 como que por ahí, en vez de derribar, en vez de enfrentarse al gigante de las aguas, tuvieron temor. Solamente uno pudo levantarse y desafiar la situación que se le presentaba en ese momento. Hay situaciones gigantes, hay olas tan grandes en nuestras vidas que tenemos que derribarlos nosotros para poder seguir avanzando. Para caminar Pedro sobre las aguas, que tenía que derribar el miedo, el temor. Tenía que derribar aún la situación como se le presentaba, esas olas. ¿Cuántas olas se nos presentan en la vida? ¿Cuántos gigantes como Goliat? Hay veces tenemos que nosotros enfrentarlos y pasar. Gigantes de repente como el miedo, como la pereza. Gigantes de repente por ahí las distracciones. Gigantes de repente hasta las amistades, los compromisos. Gigantes de repente por ahí, inclusive hasta la misma familia que no están de acuerdo con nuestra fe, donde se pueden burlar de nosotros. Son gigantes que nos quieren desanimar, desalentarnos. Nosotros tenemos que enfrentarles. ¿Queremos llegar a la meta? Sí. Muchas veces no nos van a poder entender los mismos amigos del centro de nuestro trabajo, cuando no participamos de las situaciones de ellos. Cuando yo todavía trabajaba, muchas veces ya ellos sabían que yo era cristiano y decían con Palomino a un lado nomás. Los viernes y sábados salían a su perdición y Palomino a un lado porque no era parte de sus situaciones de ellos. Y hay veces nos quieren deshacer esas situaciones. Entonces, nosotros tenemos que vencer esos gigantes. Entonces, ¿para qué? Para llegar a la meta. ¿Cuánto quieren llegar a la meta? ¿Cuánto dicen amén? Sí, queremos llegar a la meta. Estamos en esa carrera. Puede haber cuantas situaciones que se presenten, pero tenemos que derribar. Cuando corremos, cuando hablamos de derribar, hay veces
obstáculos que se puedan presentar, tenemos que sacar de lado y seguir avanzando, puesto nuestra mirada en el autor y consumador de nuestro, que es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando esto, nuestra mirada puesto en Él y sigamos avanzando, porque cuando está nuestra mirada en Él, como que Él al vernos va a ser nuestro ayudador, donde nos va a dar la fuerza, el ánimo, el aliento, para no quedarnos, para seguir avanzando. Pero lo interesante es que tenemos que llegar ahí a la meta. Tenemos que hacerlo. ¿Qué más podemos ver? Ahí en el siguiente versículo 14. ¿Qué otra cosa hacemos para nosotros seguir avanzando? Para lograr y alcanzar ese premio que Dios tiene reservado para nosotros. Y cuando hablamos de premio nos gusta. ¿A cuánto le gusta que le den un premio? Uy, la mayoría no le gusta el premio. Sí, nos agrada los premios. El reconocimiento nos agrada. Yo quiero seguir luchando, como dije, más de 50 años estamos en esta carrera. No sé cuántos años más todavía, pero esta carrera implica persistencia, resistencia. No es tan fácil que uno vamos a alcanzarlo en 2, 3 días, 1 año, 2 años. Dios es soberano y Él sabe en qué tiempo. Y en ese tiempo implica que nosotros tenemos que persistir, porque Dios quiere usar nuestras vidas para que otros también corran juntamente con nosotros, para que otros podamos animarle y llevarle la palabra, para que ellos corran también y sean salvos. Como dije, como el caso del primo de mi esposa, él corrió apenas 2 horas de repente. Alcanzó el premio, llegó a la meta. Y muchos de nosotros no sabemos todavía qué tiempo seguiremos corriendo. Ahí en el versículo 14 nos dice, la tercera cosa que tenemos que hacer nosotros para alcanzar el premio. Dice, proseguir a la meta, prosigo a la meta, dice la palabra, prosigo. Y como dije, el proseguir implica adelantarse, no quedarse. Es adelantarse a pesar de las dificultades que pudiera haber. Tenemos que proseguir y como dije anteriormente, hay veces tenemos que quitar diferentes dificultades del camino de uno. En las carreras, a veces las maratones, no se corre por una pista y una pista atlética, son terrenos muy variados. Hay veces hay seca, hay veces hay piedra y diferentes dificultades, donde tenemos que sortearlo de tal manera que uno pueda llegar a la meta. En la vida cristiana de la misma manera, tenemos que proseguir, tenemos que persistir. Muchas veces, a veces sin escuchar situaciones adversas que nos puedan querer desanimar, nos puedan desalentar o puedan burlarse de nosotros, que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos encaminados, que estamos corriendo esta carrera. Una ocasión creo les narré sobre esta fábula. No sé cuántos de ustedes saben la fábula de la ranita sorda, la ranita sorda. Bueno, es una fábula como ilustración. En una ocasión hubo un concurso de ranitas. Llamaron a todas las ranitas, cientos de ranitas se presentaron al concurso. Y el premio, ¿qué les gusta a las ranitas? Les gustan las moscas. A las ranitas les gustan las moscas. No sé si ustedes hayan observado, observen un momento y donde haya una rana, moscas, acérquenle, van a ver cómo va a querer atraparla o lo atrapa la ranita, porque les gusta. Ese es su plato preferido para las ranitas. Y resulta que se presentaron a este concurso y dijeron, bueno, había un cerro, sobre la cumbre del cerro, le dijeron a las ranitas, el que llega primero, arriba le espera un plato lleno de moscas. Las ranitas emocionadas se juntaron y dieron la partida a su marca, listos ya, y empezaron a correr. Era un cerro donde había piedras, había espinos, había de todo sobre ese cerro. No había un camino, llano donde pudieran correr las ranitas. Y las ranitas empezaron a correr, subir la cuesta del cerro. Y muchas de ellos empezaron, a rasparse con las piedras,
había los espinos, había otras cosas, entonces, y otros se cansaban, había un sol inclemente, empezaron a sudar y por ahí dijeron, muchas de ellas se desanimaron. Ya, ¿para qué? Mejor no subo, mejor abajo busco unas moscas, pues. Y muchos iban quedando, y entre ellos algunos se pasaban la bola y decían, oye, mejor nos quedamos, vamos a quedarnos para descansar. Y a la ranita sorda, varios le empezaron ahí a animarle, a decirle, oye ranita, vamos a quedarnos, ya no avances, quédate, ahí nomás, hasta ahí nomás regresemos. Y la ranita sorda, pues como no escuchaba, era sorda, pues seguía la ranita ahí, no importa las dificultades, hasta que la ranita llega a la cima y miró hacia atrás, no había nadie. Y la única ranita que llegó y disfrutó de su plato de moscas. ¿A qué quiero irte? ¿Qué quiero decirte? Seamos oídos sordos a lo que el mundo nos presenta en nuestra vida diaria. No escuchamos las dificultades que el enemigo quiera poner en nuestro camino. Sigamos avanzando. La ranita muchas veces espinos se metieron a su cuerpo. En muchas ocasiones se rasparon con piedra. El sol inclemente. No fue fácil llegar hacia arriba. Es más, no es fácil subir una cuesta. Se suda, se cansa. En la vida cristiana también de la misma manera. Vamos a subir dificultades en nuestras vidas. Pero tenemos que persistir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren alcanzar el premio? No va a ser un plato de mosca, va a ser algo mejor, algo más valioso. Pero tenemos que persistir, avanzar, no desanimarnos. Entonces, hay muchas situaciones que el enemigo quiere desanimarnos, pero la iglesia, el templo apostólico de la fe, estamos llamados y estamos haciendo que estamos avanzando para llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Sí, vamos a llegar, para de tal manera que nosotros seamos de bendición en Tacna. Y donde podamos jalar a muchas personas que vengan a seguir corriendo con nosotros, estén en este lugar escuchando la palabra del Señor. No nos vamos a desanimar en medio de la dificultad, de las situaciones que se puedan presentar. Estamos llamados para proseguir, para persistir, para no abandonar la carrera. Y si otros abandonaron, pues lo abandonaron. Y si otros nos adelantan, dejémoslo que sigan corriendo. Pero tenemos que llegar a la meta. De tal manera que tenemos que llegar a la meta. ¿Cuándo dicen amén? Y por último, en esta carrera hay un gran premio. La última parte de este versículo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow. Como dije, hice la pregunta, ¿a cuánto le gusta que le den un premio? Yo sé que a todos nos gusta. ¿Quién no nos gusta que nos den un premio? En esta carrera y en la vida diaria en el cual nosotros estamos inmersos, siempre alcanzamos algunos reconocimientos, algunos premios. Algunos de repente en el deporte, otros de repente en el estudio. ¿Cómo no les agrada a los jóvenes que puedan recibir su diploma, ya sea en primaria, secundaria, o por ahí en la universidad, termina la universidad el reconocimiento de un grado, de un título? Y uno se siente complacido, alegre. Pero se alcanzó ese premio, producto de esa persistencia. Hay un premio que para nosotros es un premio que Dios tiene reservado para lo que lleguemos a la meta. Hay un premio hermoso, hay un premio que no se acaba, un premio que no se deteriora. Los premios que nos puedan dar en la tierra, y con el tiempo se va deteriorando. Yo cuando he sido estudiante, tanto primaria, secundaria, he recibido varios reconocimientos. Y los tengo ahí en cuadros que han pasado los años, ya está medio amarillado. Ya están algunos medio picados por la polilla. Se va deteriorando. La vez pasada leía de una reina de belleza que recibió una corona de oro. Muy hermosa, muy bella la corona. Pero al tiempo ya estaba haciendo una denuncia que su corona la habían robado. Lo habían perdido la corona.
Y así, pero esta corona o ese premio que tiene Dios reservado para nosotros nunca se deteriora. Nunca será robado. Es un premio que es por toda la eternidad. A nosotros nos gusta de repente cuando nos den un premio, un reconocimiento, que nos dé una autoridad. Cuando den, por decir, en el colegio, que el director estuviera entregando un diploma, pues uno se siente a gusto que la primera autoridad del colegio nos entregue un reconocimiento, un diploma. O en la universidad que el mismo rector esté dando el título al que se gradúe. Nos gusta. Pero el premio que nos va a dar ese reconocimiento va a ser Jesús mismo entregándonos ese premio. ¿No te agrada que Él mismo que te esté dando ese premio? Donde esté reunido, los ángeles estén reunidos, nuestros hermanos. Una gran multitud en reconocimiento de nuestra persistencia. Que esta carrera sí hemos llegado a la meta, pero solamente recibiremos ese premio, ese reconocimiento, solamente los que lleguemos a la meta. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú y yo estamos corriendo esta carrera. Persistamos constantemente todos los días de nuestra vida. Esta carrera no sabemos para nosotros. El momento que Él nos lleve su presencia terminará para nosotros. Pero disfrutaremos de esa misma presencia del Señor. Él mismo dándonos la mejor autoridad que pudiéramos nosotros conocer. La mejor persona que es Dios mismo. Su Hijo Jesucristo dándonos ahí ese gran premio, ese reconocimiento. Cuando nos dan un premio en la universidad o en el colegio, los alumnos, los compañeros y otros, cuando nos dan así como ahora que dan un aplauso, todos aplauden. Y cuando estemos ahí recibiendo ¿qué cosa sucederá? Los ángeles, nuestros hermanos que nos adelantaron a nosotros, donde recibamos ese premio porque nosotros vamos a llegar a esa meta. Muchos de nuestros hermanos ya llegaron. ¿Cuándo llegaremos nosotros? No lo sabemos todavía, pero en este tiempo tenemos que seguir persistiendo, corriendo. Oídos sordos a lo que el mundo, el diablo, la carne nos quiere ofrecer. Y sigamos escuchando la voz del Señor, adelante y adelante, puesto nuestra mirada en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Les invito a que se pongan de pie. Somos un pueblo que estamos corriendo. Y qué bueno, qué alegría, qué gozo verle siempre en la casa del Señor persistiendo. Una de las formas en la cual nosotros vamos a ir corriendo y desanimando. En el camino hay veces sentimos, hay veces cansancio. Escucha bien esto. En medio de tu cansancio y debilidades, descansa en la palabra del Señor. Descansa en la palabra. Hay momentos que yo me he sentido cansado a veces por diferentes situaciones, a veces emocionalmente, no siempre físicamente. A veces me he sentado en mi escritorio, abrí mi Biblia y otras fuentes ahí y empezar a leer. ¡Wow! Eso nos trae un gran descanso en nuestra vida. La palabra del Señor empezando a ministrar nuestra vida. Hay momentos que nos sentimos de repente como que tengamos esas emocionalmente. Compenétrate en las aguas del Espíritu Santo. Bebe esas aguas. Esa comunión con el Señor que va a satisfacer tu sed, va a satisfacer tus anhelos, deseos que puedas tener. No hay nada mejor donde tú puedas descansar. Si bien es cierto un corredor para descansar, bueno, tiene que echarse un lugar. Nosotros nos echamos en la palabra del Señor, ahí descansamos. El corredor sí tiene bastante sed. Y nosotros también tenemos sed, pero imbúyete en las aguas del Espíritu Santo en oración, en comunión con el Señor, para seguir persistiendo, seguir corriendo. No hay otra forma, no hay otro medio que mejor en el cual podemos llegar a la meta. Tú y yo estamos llamados a llegar a la meta. Y si es posible llegar a la meta, ¿cuántos dicen amén? Sí, vamos a llegar a la meta. Sigamos adelante. Gloria al Señor. Y aún ganando otros más, que vengan a correr acá la carrera, que vengan a unirse a nosotros a la iglesia.
de tal manera que ellos también puedan correr y llegar a la meta, que Dios tiene reservado un gran premio para cada uno de nosotros, Él mismo entregándonos ese premio, ese reconocimiento de vida para cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos la honra y gloria, mi Dios de la gloria. Gracias a ti, Señor, porque eres tú nuestra fortaleza. En este llamado, en este correr en el cual tú nos has llamado a tu iglesia. Y en cada uno de los que estamos, Señor, en esta reunión y también los que están conectados a través de las redes sociales. Señor, nos llamaste, Padre Celestial, para emprender, Señor, y continuar y persistir en esta carrera, sirviéndote a ti, honrándote a ti, Señor, siendo instrumento de bendición para el mundo, Padre, llevando esa palabra tuya. Oh bendito Rey de la Gloria, gracias a ti, Señor, porque este pueblo tuyo que te ama, que te honra y te sirve, Señor, estamos, Señor, corriendo con las fuerzas tuyas, con el aliento tuyo, contigo, oh Espíritu de Dios, que nos llene y satisface nuestro ser. Gracias a ti, Señor. Bendigo, Señor, esta vida, Padre Celestial. Contigo sí podemos llegar, y ese premio que tiene reservado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Oh bendito Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén, Señor. No sé si alguien viene por primera vez. El Señor también quiere que tú corras esta carrera. Pudiera haber ciertas dificultades de repente, pero Él va a ser tu fortaleza para continuar esta carrera. ¿Hay alguien? Levante su mano, queremos orar por ustedes. ¿Alguien de los que estamos en esta reunión esta noche? Tenemos ahí una persona. ¿Alguien más? Estamos llamados. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios tiene un hermoso y bello regalo, ese premio para nosotros. No hay nada más hermoso, más bello. Nuestra carrera, bueno, pudiera ser 50, 60, 80, 100 años, pero no es nada comparable con la eternidad, donde vamos a disfrutar en la misma presencia del Señor. Y en este tiempo que habrá tantas dificultades, pues disfrutaremos de la gloria del Señor cuando lleguemos a la meta. Y todos los que estamos aquí, yo sé que un día estaremos allí llegando a la meta. ¿Alguien más? Quisiera invitar a esa mano que levantó, por favor, pase acá adelante. Queremos hacer una oración por usted. Vamos acá. ¿Alguien más? Esta es una gran oportunidad para ustedes. No es una casualidad. Dios quiere que también usted corra con nosotros esta carrera hasta llegar a la meta. Hay un hermoso premio para ustedes. Y si lo que está en las redes sociales hay alguien que quiere tomar una decisión de correr y entregar su vida al Señor, haga esta oración conmigo. Repita conmigo esta oración. Amado Señor, he escuchado tu palabra. Te doy gracias por esta noche. Yo también quiero ser parte de esa carrera. Señor, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que me perdones. Lávame con tu sangre preciosa. Acéptame como tu hija. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Yo voy a hacer una oración. Bendito Padre, bendigo esta dama, Señor. Seas tú mismo fortaleciendo, Señor, en este caminar que ella está emprendiendo. Tendrá muchas interrogantes en la vida diaria. Dificultades lo tendrá, Señor. Pero contigo, Señor, todo va a ser llevadero. Sea ministrando su vida. Bendigo su familia. Bendigo aún su trabajo. Bendiga lo que ella hiciere, Padre. Señor, bendigo todo lo que ella tenga que hacer. Pongamos en tus manos preciosas esta vida y glorifícate en él. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Amén. Y bendigo a mi hermano también, que una vez más está con nosotros. Eres tú mismo obrando en la vida del Señor. Nada imposible. Tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por los siglos.
En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, sé libre de toda enfermedad, de toda opresión. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. La autoridad que nos has delegado como siervos tuyos, Señor, lo usamos creyendo en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, este varón se levanta para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito Rey de la gloria. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Vamos a glorificar al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Muchas bendiciones, bendiciones. Y continuamos. Tomen asiento. Bien, hermanos, como dice la palabra, prosigamos para alcanzar el premio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero para eso hay que seguir adelante, hay que seguir esforzándonos sin mirar atrás, sin mirar las críticas. Muchas veces en la iglesia o en la familia, ¿no?, pasan críticas que porque somos cristianos somos mal vistos en la familia. Sin mirar nada de esto, hay que seguir adelante porque Dios nos tiene algo preparado, un premio. Amén, hermanos. Con ese mismo gozo que hemos recibido la palabra, también vamos a dar algo para que el reino de Dios se siga extendiendo. Porque todo lo que nosotros damos, hermanos, si damos de todo corazón, el Señor no es deudor de nadie. El Señor ve tu corazón, la disposición que usted tiene, no importa cuánto, pero la disposición de su corazón, eso ve el Señor, y el Señor va a saber cómo le va a bendecir, hermanos, al 30, al 60, al 100 por uno. El Señor no es deudor de nadie. Amén, hermanos. Vamos a recoger las ofrendas. Para esto vamos a invitar a los diáconos y al ministerio de alabanza. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a dar nuestras ofrendas. Vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana. De reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Y Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Y Rey de reyes, te adoramos, tu
se compara a ti, Señor. Nadie te va a detener a ti, Jesús, porque somos tuyos, Padre. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y eres el camino y la verdad, y Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino y la verdad, y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Amén. Gracias, Señor. Bien, pastor, le invitamos para que pueda orar por las ofrendas. Buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por las ofrendas y los diezmos que cumplimos siempre con el Señor. Una vez más, amado Señor, estamos muy agradecidos por tu presencia en nuestros corazones, por la palabra que siempre tienes tú para nosotros, Señor, algo refrescante, que nos alerta, Señor, siempre estar sirviéndote, adorándote, Señor. Gracias, Señor, por las ofrendas, los diezmos que tu iglesia lo hemos dado, Señor, reconociendo que de ti viene toda dádiva generosa, de ti vienen las fuerzas, de ti viene la salud, los trabajos. Es por ti, Señor, que nos has bendecido, Padre. Muchas gracias, Señor, lo consagramos para tu obra, que se extienda tu reino, Señor, mucho más, no solamente en Tacna, Señor, aún las fronteras, Señor, donde siempre tú tienes hombres y mujeres, misioneros, Señor, que tu iglesia va aportando, Señor, bendiciendo para mucha gente que te conozca, Señor. Muchas gracias. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a nuestro Dios. Amén, amén. Tomen asiento un momentito. Quiero hablar acerca o anunciar. Sabemos que durante toda la semana la iglesia estamos comprometidos como hijo de Dios, nuestra oración matutina. Eso ni qué decir, aunque se programe o no se programe, el deber de todos nosotros es estar siempre, cada mañana, en la presencia del Señor. ¿Cuánto decimos amén? No nos programamos como si fuera un robot. Ya, llegó lunes, martes, y no. Es la necesidad de nosotros, hermanos, de poder siempre estar en la presencia de Dios. Te animamos 5 de la mañana hasta las 7. Es un tiempo muy bonito donde le damos prioridad a nuestro Dios para que Él bendiga nuestro trabajo y empezando una nueva semana. Hermanos, les esperamos los que puedan conectarse. Si algunos no lo han hecho, quizás porque no conocen, Eli, nuestra hermana Betty, ella es la encargada de apoyarnos, dar el lead, y de esa manera vamos a estar conectados todas las mañanas. Ya sabemos también que durante toda la semana, lunes es un tiempo de oración y ayuno de los diferentes ministerios, de lunes hasta el sábado. Y solamente quiero ser muy puntual, martes es un día
especial para todos nosotros de estar una vez más en la casa del Señor, nuestro tiempo de oración. Tiempo de oración, no es virtual, es presencial. Venga usted, abríguese un poquito y venga. Aquí es donde nos arrodillamos, aquí es donde aprendemos del Señor. Hay peticiones también que se realizan ahí y oramos por las peticiones, sabiendo que el Señor, Él responde a su pueblo. Y sabemos que Él lo hace así porque Él quiere glorificarse en cada una de las necesidades de su pueblo. No se olvide, día martes a las 7 de la noche en nuestra iglesia. Y luego es virtual, ya sabemos, los miércoles tenemos a las 4 de la tarde, las damas, a las 8 tenemos el estudio de discipulado, el día jueves tenemos el culto de varones. Yo quisiera que Josué de repente ahí pueda la pantalla, es mucho mejor. Josué, que ponga los anuncios. ¿Están viendo o no están viendo? ¿Sí? Bien, un momentito, miren ahí lo que la iglesia realizamos, a los amigos que ellos deben saber. Muy bien, yo no puedo ver ya acá. Me dice un amén si ya se completó los días de la semana. Amén. Pero hay algo que no está ahí. El día viernes, hermano, es un día especial para todos nosotros. Es la vigilia. No olvidarse que es vigilia. Vigilia es estar un tiempo con el Señor, alabando, escuchando su palabra, escuchando testimonios, un tiempo de oración. Hermanos, los que me escucharon en la mañana, vuelvo a recalcar que las vigilias las vamos a hacer en 2 turnos solamente. 7 de la noche hasta las 12. Hay 2 turnos ahí, de 7 a 9 y de 9 hasta las 12. Y ya expliqué el motivo, no lo voy a hacer ahora, pero sabemos que queremos estar con todos ustedes, hermanos. Ya hemos mencionado, lo hacemos, pero dando más tiempo a la oración, hermanos. No olvidarse entonces este jueves o viernes. Y el día sábado también la iglesia tiene un compromiso muy especial. Vamos a salir al aire libre, una campaña evangelística que lo está realizando nuestros hermanos del Ministerio de Niños y Adolescentes. A las 4 de la tarde, ¿verdad? 4 de la tarde en el Paseo de las Aguas. ¿Cuántos conocemos el Paseo de las Aguas? Amén, usted lo ha dicho, quiero verle. Usted ha dicho amén, que decía, así es pastor, yo conozco. Entonces a las 4 de la tarde vamos a estar presentes ahí, donde se va, hermanos, dar un tiempo, compartir nuestros del Ministerio de Niños y Adolescentes, donde también nosotros vamos a estar presentes ahí repartiendo folletos, hablando del Señor, y así, hermano, la iglesia sigue avanzando tal como hemos escuchado la palabra en esta noche. No olvidarse entonces, hermano, día sábado. Sábado es 29. A las 4 de la tarde les esperamos en el Paseo de las Aguas, casi digo de la República. Nos ponemos en pie, vamos a ir a casa, hermanos. Gracias al Señor porque Él siempre es bueno, su misericordia es para siempre. Vamos a darle gracias al Señor porque hoy día, como ustedes saben, hermanos, todos los domingos desde muy temprano la iglesia se hace presente en la casa de oración. Empezando con los hermanos de Aymara. Ellos están desde muy temprano, a partir de las 5 de la mañana, y ya están abiertas las puertas, donde ellos vienen muy tempranito, hermanos, a tener ese tiempo igual como nosotros. Soberano Dios, digno de toda gloria, muchas gracias, Señor, por la vida y la salud que nos concedes para alabarte, para glorificar tu santo nombre, Señor. Oramos por nuestros hermanos de Aymara. Ellos son tus hijos, Señor. Muchos de ellos son ancianos, amado Señor. Y sé que ellos te aman, Señor. Dan su tiempo cada domingo muy temprano, Señor, en tu casa oración, para darte gloria, honra en esta lengua que ellos tienen, amado Dios de la Aymara. Bendecimos la vida de mi hermano Mariano,
como expositor de tu palabra, como maestro de tu palabra de Aymara, Señor. Gracias por mi hermana Rita, por hermano Nieto, que ellos forman, Señor, un equipo de trabajo donde ellos están temprano también, Señor, para dar gloria, honra a tu nombre, Señor. Muy agradecido, Señor, por la escuela dominical, porque tú, Señor, nos llamas. Eres tú que los convocas cada domingo, Señor. A partir de las 10 de la mañana, Señor, damos inicio a este tiempo maravilloso, precioso, donde tú nos honras con tu presencia, Señor, donde tus hijos, tus hijas de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, nos convocamos, Señor, aquí, porque venimos a adorarte, a alabar tu santo nombre, Señor. Sabemos muchas veces con ciertos problemas, adversidades, pero eso, Señor, se supera confiando que tú tienes siempre palabra, tienes tú siempre, Señor, para animarnos, para darnos siempre ese mensaje poderoso que refresca nuestra alma, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo. Bendito y alabado seas tú, Señor. Gracias por esta noche, Señor, por la dirección que tú has empezado de principio hasta fin, Señor. Muchas gracias, Señor, porque eres tú que nos estás hablando siempre para continuar perseverando, Señor. Un día no muy lejano, Señor, todo ello será una realidad cuando estemos en gloria por siempre. Muchas gracias, Señor, por estos jóvenes del Ministerio de Alabanza, que también, Señor, ellos se hacen presentes, Padre. Las alabanzas, Señor, que nos llevan a tu presencia, Padre. Muy agradecido, Señor. Ahora despido de tu casa de oración. Vayamos a nuestros hogares, salvos y sanos, Señor. Danos un descanso contigo, un sueño placentero, Señor. Y el día de mañana, si así lo permites, una vez más, Señor, poder levantarnos en nuestros hogares y ahí, Señor, darte gloria, honra por el descanso y un nuevo día que tú nos estás, Señor, bendiciendo. Levantamos nuestras manos, glorificamos a nuestro Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Dios nos bendiga, salúdense unos a otros. Muchas bendiciones, hermanos. Saludémonos. Amén.